Estamos en el capítulo 8, en la parte del 29 en adelante, hermanos, ya casi por terminar este capítulo. Solo que aquí se ha presentado una situación, el apóstol Pablo está presentando, como vimos la semana pasada, de los predestinados, ¿no? Ahí en el 29 dice: porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Aquí entonces está hablando el apóstol sobre que conoció, y les comentaba la semana pasada que íbamos a analizar 5 puntos que aquí se encuentran en estos versículos. Solamente leemos el 29, el 28 dice, perdón, el 30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Estos son los 5 puntos que vamos a analizar. ¿Cuáles son? A los que conoció, eso como primer punto. Y los que conoció los predestinó, es el segundo punto. El tercer punto sería a los que llamó, y también el cuarto punto, también justificó, y a estos justificó. El quinto punto sería a estos también glorificó. Ese es el proceso, hermanos, como podemos nosotros ver, como Dios empieza a glorificar o santificar al ser humano. ¿Cómo podemos nosotros entender entonces que se puede decir que antes conoció? La semana pasada estaba yo comentando, hermanos, que un productor o un director de una película, y el escritor de la película, que son 3 puntos importantes: es el productor, el director y el escritor. Siempre que vamos a ver una película nosotros, y en el cine, en la televisión, aparece el nombre del productor, aparece el nombre del director y aparece el nombre del escritor, ¿verdad? Del escritor de esta película, ¿no? El escritor es el que hace es el escritor que escribe cómo se va a hacer la película, qué va a hacer, qué van a hacer los actores, y qué va a girar la película, cómo va a desarrollarse. El productor es el que produce la película, el que invierte el dinero. ¿Para qué? Para que la película se grabe primeramente. Es el que da todo el dinero para que la película, todos los gastos va a cargo del productor, que es el que está produciendo. El director es el que dirige todo. Cómo se va a poner el artista, el protagonista, qué es lo que va a decir, qué ropa se van a poner, dónde van a estar, cómo van a decir las cosas. Es el que dirige, por eso se llama director, es el que dirige toda la situación de la grabación de la película. ¿Ok? Entonces, estos personajes ya saben cómo va a ser la película, y en qué va a terminar, cómo va a empezar y cómo va a terminar, porque lo están dirigiendo ellos. En el caso que estamos analizando, Dios, hermanos, tiene una capacidad infinita en su mente. ¿Sí? Él ya sabía, por ejemplo, que Adán y Eva iban a pecar. Sí sabía. ¿Sabía que iban a caer en tentación y que se iban a ser tentados? Sí lo sabía. Sabía, él ya había hecho un plan, hermanos. Como dicen, un plan B, un plan C, como dicen hoy en la actualidad. ¿Sí? Él ya había diseñado todo, porque ya sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? Entonces él es el director, el productor y todo el que dirige todas las cosas para terminar en un propósito que todos ya sabemos cuál es el propósito. Entonces ya conoce todos, conoce el corazón de la gente, conoce. Esto me viene a la mente. ¿Se acuerdan cuando ahí no me acuerdo el personaje, hermano de uno de los apóstoles, no me acuerdo el nombre,
que dice que lo vi cuando estaba, antes de que tú me vieras, te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Sí? ¿Sí? Jesús ya lo había visto desde antes de que llegara con él. ¿Sí? ¿Eso qué nos muestra? Que estamos bajo la observación de Dios, que siempre está viendo lo que hacemos. Hace 8 días les comentaba que efectivamente Judas tomó la libertad de decidir traicionar a Jesús, pero no fue que Dios ya lo había predestinado, bueno, no fue así, sino más bien, yo les comentaba, es como cuando yo les decía, yo voy a todas las casas, y en las casas a veces encuentro celulares, encuentro dinero ahí, ahora sí que a veces entro hasta en las recámaras, hermanos, y ahí en las recámaras dejan celulares, dejan dinero, dejan cosas ahí, y entonces yo, ¿por qué entro hasta la recámara? Voy a tomar el celular, voy a tomar el dinero que encuentre. Pues no lo voy a tomar porque no es de mi propiedad. Sin embargo, tengo la libertad de decidir de tomarlo o no tomarlo. Esa es la libertad que yo tengo de hacerlo. Entonces, la misma libertad tuvo Judas de decidir traicionar a Jesús o no traicionarlo. Esa fue decisión personal. De que estaba escrito, sí estaba escrito, pero él tomó su decisión de hacerlo, hermanos. Así como el ejemplo que le estoy poniendo. Ustedes ven dinero ahí, ¿quién toma la decisión de agarrarlo o no agarrarlo? Ustedes. Nadie se está poniendo una pistola a ver si pues vamos a agarrar ese dinero. Es nuestra decisión. Entonces no podemos satanizar el hecho de que Dios haya permitido que Judas haya sido el que haya traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Simplemente sucedió porque su corazón dio pie a eso. Volvemos al mismo. Está el dinero ahí. ¿Quién le dio lugar a la codicia para que lo robara? Pues nosotros permitimos que entrara la codicia a nuestro corazón, a nuestra mente, desear el dinero y agarrar. Eso fue lo que le pasó a él. Así de sencillo, no hay otra cosa más que explicar que eso, no es algo muy complicado, pero hay gente que quiere hacer muchas cosas, volver mucho a hacer drama de todo, inclusive hasta satanizar este tipo de cosas. Y inclusive dicen que el mismo Judas es Satanás, ¿no? O sea, aunque Jesucristo dice en su palabra, dice que Satanás entró en Judas, ¿no? Entró en que él le dio lugar, es lo que le estamos diciendo, le dio lugar para que él hiciera lo que hizo conforme a lo que vio, a su deseo de corazón. Sí, pastor. Bueno, la Biblia dice que Judas entró en el corazón, que Satanás entró en el corazón de Judas, ¿no? Cuando la Biblia está diciendo que Satanás entró en el corazón de Judas, quiere decir que en ese momento Satanás tomó el control de su mente. En ese momento Satanás toma el control de la mente de Judas para que Judas hiciera lo que hizo. Ahora, tenía que cumplirse la profecía, sí o sí, ¿no? Ahí ya Judas no podía rehusarse a no hacerlo, porque la profecía se tenía que cumplir. Tenía que llevarse a cabo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. ¿Para qué? Para que precisamente se llevara a cabo la redención de todos nosotros, de toda la humanidad. Ahorita usted hablaba acerca de la codicia. Por eso uno de los 10 mandamientos dice: no codiciarás. ¿Por qué? Porque todo eso hubo en Satanás, hubo en este querubín. Todo eso, Satanás le llegó todo eso a su corazón: la codicia, la soberbia, la vanidad. Por eso es que él dijo: subiría a lo alto, ¿no? Y a un lado del norte haré mi trono y seré semejante al Altísimo. Entonces todo esto vino y afectó también al diablo. Y obviamente que el diablo, cuando Adán y Eva caen, de todo esto contamina el corazón del ser humano, contamina toda la carne del ser humano, ¿sí? Entonces, a hoy en día no puede haber una persona que no diga que no tenga codicia.
todos como seres humanos tenemos codicia. ¿Por qué? Porque no es un defecto. Porque no es un defecto. Hoy en día, lamentablemente, en la iglesia ya se predica de eso, ¿no? De que es que el defecto de esto, no. Se llama pecado, hay que hablar como tal, ¿no? ¿Sí? Es un pecado. Pero esto vino a enfermar el corazón del ser humano. ¿Un defecto qué es? Bueno, un defecto es que yo tenga un ojo más chico que otro, que yo tenga una mano más larga que otra, que yo tenga un pie más largo. Eso es defecto. Pero cuando nosotros caemos en pecado, no es defecto, es pecado. Porque así está escrito en la Biblia. La Biblia no habla de defecto cuando... La Biblia no dice, es que el defecto del adulterio, no. Buenos días. La Biblia dice que es pecado y por ende es pecado. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la cuestión de decisión personal. Y eso bien lo podemos ver en la Biblia. Cuando fue sentada Adán y Eva, dice que lo vio y lo conoció, lo deseó y vio que era bueno y agradable para la vista, ¿no? Entonces dice que lo deseó y lo tomó y lo comió. Es lo mismo que pudo haber ocurrió con Judas. Vio el dinero, que era lo que le inclinaba su corazón, su inclinación era el dinero, ¿no? Y por eso inclusive dice varias partes de la Biblia que él tomaba dinero de ahí de lo que se ofrendaba, de lo que conseguía para el ministerio del Señor Jesucristo. Él tomaba dinero porque era codicioso. Entonces, en base a eso, dice Santiago que cada quien, debido a la concupiscencia de nuestros corazones, somos probados. ¿Y qué quiere decir eso? Hasta los propios deseos. De acuerdo a nuestros propios deseos, se nos es probado, pero no Dios, sino el diablo. Entonces, eso es lo que pasó con este Judas, hermanos. Como todo el ser humano, y no lo estoy justificando, tampoco lo estoy justificando. No vayan a pensar que estoy justificando a Judas. No lo estoy justificando, simplemente tomó su decisión. Y si tenía que cumplirse la palabra de Dios, pudo haber sido Judas, pudo haber sido otro. Pero lo que tenía que cumplirse la palabra de Dios, tenía que cumplirse. Tenía que morir Jesucristo, tenía que morir Jesucristo. Ese era, sea como sea, tenía que ver morir, ¿no? De una manera o de otra. Entonces, eso era el plan de Dios, el plan de Dios, hermanos. Ese es lo que Dios ha permitido que se conozca. Y es el que dirige todas las cosas. Entonces, por eso dice, a los que antes conoció. ¿Sí? La semana pasada estuve considerando ¿a qué se refiere con los que conoció? De alguna forma, a todos nos conoce Dios. Cuando dice David, cuando estaba el vientre de mi madre, ¿qué dice? Se conocía todas mis partes. Entonces Dios ya nos conoce. No habla aquí, no está refiriéndose a alguna persona en particular, a nadie en particular. Simplemente conoce a todos los seres humanos. A todos nos conoce porque Él es Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con eso que dice que a los que antes conoció? Pues a todo el ser humano. ¿Sí? A esos que conoció, dice, predestinó. ¿Para qué fueron predestinados? Bueno, ahorita lo vemos. Pero el punto aquí, ese es el punto que estamos aclarando. Antes conoció. ¿Quiénes son ellos? A todo el ser humano. ¿Por qué comentamos esto? Porque ese texto, hermanos, ha sido de una manera mal interpretado y algunas personas atribuyen a que Dios ya predestinó a la gente que va a ser salva y ya escogió quiénes van a ir al infierno y quiénes van a ir al cielo. Eso es lo que enseñan algunas enseñanzas de algunos, no denominación, bueno sí, podemos decir de algunas denominaciones cristianas. Desafortunadamente es la creencia que tienen, que Dios ya destinó quién se vaya al infierno y quién se vaya al cielo. Y que hagan lo que hagan, ya Dios está destinado que se vaya al infierno. Así se arrepienta de lo que va. O sea, ¿y eso qué pasa? Eso trae tristeza en el corazón. No voy a decir nombres para no
pues no habla de nadie en particular, pero yo he sabido de personas que están en diferentes, ese tipo de enseñanzas, pues están descorazonados, hermanos, porque no saben si verdaderamente van a ir al cielo o van al infierno. Viven con la incertidumbre de que si van a ir al infierno, van a ir al cielo. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Si me voy al infierno, no lo sé. Es como en esta ocasión te decía, ¿usted para qué trabaja? Pues trabaja para que le den dinero, pero si se trabaja y no lo van a pagar, ¿para qué trabaja? Y la gente está así, en esos lugares, en la incertidumbre de pensar, bueno, si Dios quiere y tiene misericordia de mí, estaré en su gloria, y si no, pues de modo estaré en el infierno. Y eso es lo que piensan, hermanos. Inclusive de denominaciones no cristianas, ¿no? Por ejemplo, yo he hablado mucho de los testigos de Jehová, y he comentado que ellos se esfuerzan en predicar de casa en casa porque piensan que así, haciendo esa obra, se salvarán a ellos mismos y a los que los escuchen. Eso es lo que dicen, o piensan ellos. Y entre más gente ganen ellos, para ellos, tienen más méritos para ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos no saben si son salvos. Por eso los mandan a predicar, para que salven a la gente y se salven a sí mismos. Porque no saben si son salvos. Entonces, hermanos, aquí el punto es ese, ¿sí? No es que Dios haya destinado a la gente, a determinado grupo de personas, irse al infierno o irse al cielo con Él. Eso que uno decide, no lo decide Dios, hermanos. Déjenme decirle eso. Si para usted le parece imposible eso, el que Dios no decida eso, Dios no lo decide. ¿Sabe quién lo decide? Usted. Usted lo decide. Usted decide dónde quiere estar. ¿Con Dios o con el infierno? No con el diablo, porque el diablo también va a ser atormentado. Porque mucha gente piensa que el infierno, el diablo está atormentando a la gente. Pero déjenme decirle que también está equivocado. También el diablo va a ser atormentado ahí. Entonces, el punto es que ¿dónde queremos estar, hermanos? ¿A dónde queremos estar? ¿Sí? Y eso lo decimos cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos decidir? Pues muy sencillo. En estudios pasados hemos visto cómo se puede alcanzar esa bendición de estar en el cielo. Lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos estudiado. ¿Cómo es? Por medio de ejercer el sacrificio, creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, creer en Él y como consecuencia vivir de acuerdo a lo que cree. No hacer la voluntad de Dios para ganarse el cielo, porque este es un regalo que usted decidió. Yo les he comentado en algunas ocasiones que es como cuando usted, inclusive les comenté de un viaje, ¿se acuerdan que iba en un avión hacia Jerusalén? No tiene poco que les dije eso. Que llegara una persona y dijera, ¿sabe qué? Usted ha sido ganado para irse a un viaje todo pagado a Jerusalén, entonces no se va a preocupar por nada, solamente preocúpese por llevar sus maletas, porque va hospedaje, comida, todo va a ser pagado. ¿Usted rechazaría eso? Pero si rechazamos la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué la rechazamos? Porque no aceptamos vivir como Dios quiere que vivamos. Así de sencillo. Usted tiene la oportunidad de tomar los boletos que le están dando y tomar el avión y disfrutar de ese viaje. Y no le va a costar ni un centavo. Ya lo pagó alguien. ¿Quién sabe? Pero ya lo pagaron. Cristo ya pagó por su salvación. Ya lo pagó. Ya murió por usted. ¿Qué tiene que hacer usted para recibir esa bendición? Pues creer en Jesucristo y vivir conforme Él espera que viva.
morir al pecado, a ver lo que habíamos visto, morir al pecado, nacer de nuevo. Eso es lo que pide. Pero rechazamos la bendición, hermanos. Se da cuenta que es algo mucho más importante. ¿Qué será más importante? ¿Irse de viaje o la salvación? Que estar con Jesucristo. La pregunta es que usted medite en ella. ¿Estoy rechazando esa bendición o la estoy aceptando? ¿Qué estoy haciendo yo? Es bueno, importante meditar en cada una de esas cosas, hermanos, ¿sí? Porque si la rechazamos, pues ya sabemos cuál va a ser el lugar donde vamos a estar. Y nosotros sí tenemos la certeza de eso, porque la palabra de Dios lo dice. A no ser que usted no lo crea. No, si no lo cree, es otra cosa. ¿Sí? Acuérdense de los israelitas, hermanos. Los israelitas salieron de Egipto, pasaban el Mar Rojo, vieron las 10 maravillas, las 10 plagas que hizo Dios para liberar a su pueblo, para sacarlos de la esclavitud. Pero estando ya libres, cuando Moisés sube al monte de Sinaí a recibir las piedras, los 10 mandamientos de Dios, ¿qué hace el pueblo de Israel? Hace un becerro de oro, con todo el oro que sacaron de Egipto, y se empiezan a adorarlo y empiezan a hacer ahí todo ese tipo de festejos, idolatrando a un becerro de oro. Y Dios ya lo había sacado. Bueno, sigue el proceso. Cuando van a entrar a la tierra prometida, dudaron de que Dios podía entregarles la tierra. Dijeron, no vamos a entrar, no podemos. La tierra sí efectivamente es buena, produce productos excelentes, pero no vamos a poder entrar porque son gigantes los que están ahí. No vamos a poder contra ellos. Y no entraron. ¿Pero por qué no entraron? No porque Dios no haya podido. Ya habían visto el poder de Dios al ser librados de Egipto y pasar el Mar Rojo. ¿Cómo es que dudaron de que podían entrar a la tierra prometida si aunque hubiera gigantes? No entraron. Solamente entraron 2 personas, hermanos. De toda esa generación, solamente 2 entraron. Ni Moisés entró, que era el caudillo, ni él mismo entró. ¿Se da cuenta entonces la importancia de ver qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con relación a esa esperanza, a esa salvación que la tenemos, como dicen vulgarmente, en bandeja de plata, hermanos? ¿Estoy despreciando? Como dice Hebreos, ¿estoy pisando la sangre de Cristo? ¿Pisoteando la sangre de Cristo por mis pecados? ¿Despreciando el sacrificio de Jesús? Todo esto lo digo, hermanos, no para hacer sentir mal a nadie. Y si le sienten mal, discúlpenme, no es mi intención. Lo que sí, mi intención es de que reflexionemos y pensemos qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa bendición que tenemos en nuestras manos? Que nomás es cosa de creerlo y hacer y formar. Por ejemplo, vuelvo a repetirles el ejemplo del que se va de viaje. Entonces, la persona que se va a ir de viaje, ¿qué tiene que hacer? Pues alistarse, ¿no? Para irse de viaje.
preparar su ropa, sus maletas, estar a tiempo en el aeropuerto para que pueda ir a donde va a ir y demás. ¿Usted qué tiene que hacer para llegar a la vida eterna? Pues también alistarse, prepararse para el viaje que va a hacer a la presencia de Dios. ¿A poco es muy difícil? Es difícil, hermanos, cuando no queremos dejar el pecado, como dijo el apóstol Pablo. Dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo hemos de vivir todavía en él? Así lo plantea el apóstol Pablo en los capítulos anteriores. A esas personas son las que conoció Dios, hermanos, a todo el mundo. Todo el mundo tenemos la libertad de ir ante la presencia de Dios. Y en base a eso, Dios ya destinó. Jesucristo dijo, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ¿qué dice? También estén ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos lugares. Entonces yo me voy para preparar esas moradas, esos lugares, para que donde yo esté, ustedes estén. Dice, y vengo por ustedes. Dice que Él iba a venir por ustedes. ¿Qué significa eso? Que va a hacer, va a venir por su iglesia, la va a arrebatar y va a venir por ella. Para eso fueron predestinados, hermanos. Pero no exactamente para la salvación, sino para, ¿qué dice ahí? Para que fuesen hechos. ¿Qué dice ahí en el versículo 29, hermanos? Estamos ahí, por favor. El 29 de Romanos, capítulo 8. A ver, esperamos para que todos lo tengan. Buenos días, adelante. Buenos días. Por uso de la cita. 829. Sí, ¿se la busco? Sí, por favor. Con una vez, hermanos, y ya sabré que están ahí, por favor. Acá estamos. Aquí en el 29. Gracias. 829. Bien, dice ahí el 29, hermanos. Dice 8:29 de Romanos. Dice, porque a los que conoció, A los que antes. a los que antes conoció, bien los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Ahí dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? De Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para eso fue que Dios escogió, o fue predestinado, ¿sí? Esto que estamos viendo, hermanos. Ya hace rato les comentaba que Dios es un plan. Ya sabía cómo iba a desarrollarse el plan para salvar a la humanidad caída, alejada de Él. Y aquí lo está mostrando el apóstol Pablo. Toda la gente que conoce, que Dios conoce, esa gente que Dios conoce, Dios ha destinado que lleguen a ser como nuestro Señor Jesucristo. Lleguemos a ser, me incluyo yo también. Lleguemos a ser, sí. Aquí es algo muy interesante porque conocemos que todo el Nuevo Testamento es escrito para la iglesia, ¿no? El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, porque eso es lo que significa Antiguo Pacto, cuando Dios manda el diluvio, hace ciertas, pues posteriormente viene un pacto con Abraham, ¿sí? De ahí de ese pacto con Abraham, sabemos toda la historia. Posteriormente ya vienen los sacrificios, lo que Dios exigía, lo que se sacrificaba en el tabernáculo, posteriormente en el primer templo de Salomón,
que era precisamente que era a través de la sangre de los machos cabríos, de las vacas alazanas, de los pichones, que se tenía que derramar sangre para poder limpiar el pecado en ese momento de los israelitas, que podían entrar, o el sumo sacerdote, que nada más era el que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Para qué? Para que así toda la asamblea o todo Israel fuera limpio de su pecado. Posteriormente viene Jesucristo y a través de su sacrificio, ¿sí?, a través del sacrificio, a través de que Él derrama su sangre, a hoy todos nosotros como gentiles, a hoy, por eso es que dice ahí la Biblia, ¿no?, a los que antes conoció, ¿sí?, también nos predestinó. Y me llama mucho la atención porque aquí dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, dice en esta versión. Hay otras versiones que dice que el que ni a su propio hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros al sacrificio. Es decir, Jesús viene en unos días, ya viene Semana Santa. Y digo, yo no juzgo, de verdad, a veces analizo y digo, bueno, mucha gente hace procesiones y todo, ¿no? Y a veces la Semana Santa lo toma como una diversión, lo toman para carnavales. Pero si realmente entendiesen qué es lo que significa la Semana Santa, qué es lo que se celebra en ese momento, entenderían algo grande, que el Dios mismo, ¿sí?, llámese Yahvé, llámese Yahweh, llámese Jehová, ¿sí?, o como para los israelitas, que es Hashem, que es Adonai, que es Curios, que es Señor y todo eso. Si entendiésemos que el Dios creador del cielo y de la tierra se hizo hombre, vino a esta tierra para morir por nosotros, para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. Y como aquí dice, ¿no?, que llegará un momento en que vamos a ser a su imagen, a la imagen, no como Él. O sea, no tendremos el mismo grado de Dios, pero seremos semejante a Él. Por eso es que dice en Génesis, que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Recuperaremos nuevamente eso que se perdió por causa del pecado, ¿sí? Que el día de hoy no podemos ser semejantes a Dios por causa del pecado, pero llegará día que sí lo seremos. Es por eso que aquí Pablo está explicando todo esto aquí en Romanos. Yo hace rato lo platicaba con mi esposa, le decía, es que sí, como pastor es mi deber enseñar a la iglesia, ¿no? Porque lo que yo la otra vez les decía, ¿no? Por ejemplo, sabemos que cuántos hijos tuvo Noé, 3, Sem, Cam, Jafet, ¿no? Y vemos que Abraham es descendiente de Sem, de los semitas, de los judíos, ¿sí? Y todo eso. Jafet, pues es el que vino y pobló toda Europa, ¿no? Y a veces no hay tanto por qué meternos en tantos rollos, todo simple. La Biblia es clara, la palabra del Señor es tan clara, nada más la cosa es tener la disposición y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe para comprenderla. Gracias, hermano. Sí, gracias. Bueno, esto se refiere con los que antes conoció. A esto pasemos al segundo punto, que es los predestinó. ¿Y qué significa entonces esto con predestinó? Bueno, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hermanos, Él empezó a predicar la palabra de Dios, empezó a predicar que se arrepintiesen porque el reino de los cielos se había acercado. Y entre ellos, muchos de los que se hicieron discípulos de Jesucristo ya habían sido discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino, como dice la Biblia, para que llegara su Mesías. Y él mismo lo menciona, Juan, que él había de preparar el camino para el Mesías. Entonces, cuando llega Jesucristo y se bautiza por él, el bautizado por Juan el Bautista, y empieza su ministerio, muchos de los discípulos de Juan el Bautista siguen a Jesucristo. Entre ellos era Juan, el apóstol amado, el hermano de Pedro, Andrés, que también era seguidor de Juan el Bautista, Santiago, hermano de Juan, el discípulo amado, ¿sí? El único que no estaba ahí entonces era Pedro, ¿no? Pero había otros. Entonces el ministerio de Jesucristo fue creciendo, inclusive algunos de los discípulos de Juan le preguntaban que su ministerio de Jesús iba creciendo más y más, y ya le iba menguando, y le preguntaron que si no le importaba eso, entonces que no, porque él iba a menguar y que él iba a crecer, porque esa era la voluntad de Dios.
Entonces, este tipo de personas, cuando él siguen ellos de seguir a Jesús, y cuando él empezó a ver quiénes iba a escoger para que fueran sus discípulos, sus apóstoles, dice la palabra de Dios que él oró toda una noche. No sé si ustedes sepan ese pasaje, pero él se apartó y toda la noche estuvo orando nuestro Señor Jesucristo para ver a quién iba a escoger de toda la gente que le seguía, para escoger solamente a 12 que fueran sus discípulos. ¿Sí? Y él oró y entonces empezó a escoger, inclusive ahí en la Biblia menciona los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Y los escoge Jesús con ese propósito de que fueran sus apóstoles. ¿Por qué digo esto? No quiere decir que estos fueron ya predestinados, simplemente los escogió para un propósito. De toda la gente que estaba ahí, Jesucristo escogió a ellos con el propósito de que fueran sus apóstoles, para que él pudiera fundar la iglesia que iba a empezar con ellos, con sus apóstoles. ¿Sí? Esto fue como empezando a hacer el plan de Dios para poder empezar a organizar lo que iba a ser su iglesia. ¿Sí? La voluntad de Dios, hermanos, no es que el ser humano muera. Dios no desea que el hombre muera. Y eso lo podemos ver. Aquí, por ejemplo, en Mateo 18, 14, a ver, vamos a leerlo rápidamente. A ver, unos que me busquen, por favor, Mateo 18, 14, 18, 4 de Mateo, y otros que me ayuden, por favor, con segunda de Pedro 3:9, y a ver si me pueden ayudar con la lectura de ellos, por favor. Mateo 18:4. Sí, ¿ya tienen? Vamos a escuchar Mateo 18:4, por favor. Dice así: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. 18:4. Mateo 18. Más bien es Mateo 18:14. Sí. Perdón, sí, 14. Dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Sí, gracias. Entonces aquí son palabras del Señor Jesucristo, que Él no quiere que se pierda ninguno de ellos, de pequeños. Y si lo comparamos ahora con Pedro, segunda de Pedro 3:9, ¿quién lo tiene, por favor? Que lo pueda leer. Más despacio, porque hay una... Segunda de Pedro 3:9, ¿no? Sí, segunda de Pedro 3:9. Segundo de Pedro 3:9. Sí, hermano Dios. ¿Usted lo tiene? A ver. Sí, el Señor nos guarda y promesa, según algunos razones, pues, con tardanza, sino que no es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, gracias. Entonces aquí muestra tanto Jesucristo como el apóstol Pedro, que fue uno de los principales seguidores de Jesucristo. Dice que aquí Pedro escribió que él no desea que ninguno se pierda o perezca o muera separado de Dios, ¿no? Porque vamos a morir todos y vamos a morir, pero el punto es si vamos a morir separados de Dios o vamos a morir con la esperanza de estar con Él en el cielo. Sí, esa es la diferencia. Dios desea que todos, dice ahí, procedan al arrepentimiento. Toda la humanidad, Dios quiere que se arrepientan. Y dijo Jesucristo que hay fiesta en el cielo cuando una persona se arrepiente, ¿ya? Entonces eso nos muestra que a Dios no se deleita con la muerte del inicuo. Y eso también lo manifestó Él mismo cuando
hablaba a los israelitas, le decía, ¿por qué deben morir, oh Israel? ¿Por qué han de morir? Él les decía, escojan la vida. Dice, yo pongo contra el cielo y ustedes como testigo para que vean que a quién escogen. ¿Al Baal? O a mí, o a Dios Todopoderoso. Dice, pero ¿por qué han de morir? Escojan la vida. Se dice, parecía que Dios está diciendo y rogando que escogieran la vida. Escojan la vida. ¿Por qué han de morir? Esas palabras de eso, Señor, de Dios, hermanos, eso muestra el amor que tiene Dios para la comunidad, para la humanidad, perdón. Y si aún así tienen dudas, pues ven el sacrificio de Jesús. Y si aún así tienen dudas, pues no sé qué pueda pasar para que crean. La verdad, yo no sé qué pueda pasar. Solamente que Cristo vuelva a morir por ustedes o por nosotros. No va a volver, Cristo no va a volver a morir por nosotros de una vez y para siempre. Aquí el punto entonces, hermanos, Dios quiere que toda la gente, toda la humanidad, como dice Juan 3:16, no se pierdan, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios aquí al mundo. Yo pregunto, ¿y eso no es amor? ¿Usted daría la vida de su hijo por un borrachito? ¿Sí? Por uno que está, un asesino, un violador, uno que está en la cárcel. Pues Dios lo hizo. Dios sí lo hizo. ¿Y cuál es nuestra reacción al enterarnos o saber este gran amor que Dios nos tiene? ¿No nos interesa? Nos damos la vuelta y le decimos, no nos interesa tu sacrificio, voy a vivir mi vida como yo quiera vivirla. A veces no decimos eso, pero a veces con nuestras acciones lo decimos. Damos la vuelta y nos vamos. Bueno, entonces, hermanos, esto fue Dios como ha destinado a estas personas, a los que escogió, las conoció para eso, ¿sí? ¿Cuántas veces usted fue predestinado para que no fueran al infierno, hermanos? Lo que ya les comentaba la gente dice que Dios no ha designado a nadie que vaya al infierno o que vaya al cielo. Y lo que acabamos de leer es que Él quiere que vivan y que disfruten de su presencia, ¿sí? Y que Él nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen de Jesús. Estuviéramos a la estatura de ese varón perfecto. ¿Quién es? Jesucristo. Eso es lo que Él, por eso fuimos predestinados. No que nos hayas predestinado de que tú vas a ir al infierno, tú vas a ir al cielo. Tú vas al infierno, tú te vas a ir al cielo. No. O echar un volado, a ver, ¿a dónde te vas? Dios no es eso. Dios nos ama. Dios no quiere que muramos eternamente separados de Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para salvarnos, para tener una esperanza, ¿sí? Ese es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces sigue diciendo aquí, ya el último dice, a los que Dios llamó. El tercer punto,
Usted a veces ha llamado una vez por teléfono, usted tiene celular, ¿verdad? Usted a veces llama, no sé, a X persona, un familiar, amigo, en el trabajo, en fin. Le llama a la persona por teléfono. Pero si la persona no le contesta, pues en vano fue el llamado, ¿no? Pues de alguna forma Dios nos ha llamado, nos llama. De hecho, todos los que estamos aquí, hermanos, estamos aquí porque Dios nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Porque alguien nos predicó, alguien nos dio el mensaje de salvación de Jesucristo. Por eso es que estamos aquí. Bueno, a mí, a mi caso así fue. Fui un poco renuente, pero aquí estoy. ¿Verdad? Yo fui muy renuente, hermanos, muy renuente. Fueron de años para que yo fuera convencido. Pero Dios, al final de cuentas, por su gracia y misericordia, me convenció. Y aquí estoy delante de ustedes, gracias a Dios. Pero sí era muy necio. Entonces, Dios, hermanos, nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros, ¿no? para darnos a saber estas bendiciones de que Él nos ha llamado con este propósito. En el libro de Apocalipsis dice, hay un pasaje donde dice que Él vendrá y que tocará la puerta. ¿Sí lo han leído? Dice, tocaré la puerta para que entre. Pero hay un detalle que dice ahí, no entre con ustedes, sino que dice ahí, entre en ustedes. ¿Sí han notado lo que dice ahí? Te lo dejo de tarea, porque ya no nos da tiempo. Ya no me da. Es el Apocalipsis, pero... Capítulo 3. 3:20. Apocalipsis 3:20. A ver, vamos a verlo. Apoya, por favor, a Juan. Apoya, hija, por favor. Acá, mira, de este lado, a buscar la cita bíblica, por favor. A ver, vamos a esperar que lo tengan todos, porque es importante que leamos el texto, por favor. 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice ahí entonces el 20, dice ahí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Fíjense lo que dice, si alguno, lo dice, no todos, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahí está el detalle, dice, entraré, ¿en dónde? Ahí, en él, y cenaré con él. No dice entraré en el cuarto o en la habitación, sino dice entraré en dónde? En él, a él, dentro de él. ¿Te das cuenta? Creo que no lo habían notado ese detalle, ¿verdad? Fíjense que es importante entonces es leer detenidamente la palabra de Dios para entender y saber que exactamente dice la palabra de Dios. Aquí dice entraré, bueno, mi versión dice aquí, entraré en él, en la persona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrir nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón para que entre Dios a nosotros. Porque Él nos está llamando, hermanos. Él nos está llamando. Nos está llamando para eso. Para que entre a morar con nosotros, en nosotros. ¿Sí lo sabía? Bueno, ya lo sabe. Ahora, ¿cuál debe ser su reacción? ¿De usted? Ahorita, lo que muchos de ustedes no sabían de ese texto, o no, a lo mejor sí lo habían escuchado, sí, pero no lo han meditado lo que decía. No, yo pensé que estaba en mi casa, a cenar conmigo. Ajá.
hasta ahorita que se que entra a mí. Esa es la diferencia, ¿se dan cuenta? Eso es lo que quiere Dios, entrar en nosotros, en nuestro cuerpo, habitar en nuestro cuerpo, morar con nosotros. ¿Cuánto le damos la oportunidad de abrirle la puerta a Jesús para que entre en nosotros? Es importante meditar en eso, hermanos. Es importante. Yo les invito, hermanos, a que leamos la palabra de Dios detenidamente. Aquí encontramos solo una palabra que cambia todo. Una palabra cambió todo lo que usted tenía en su cabeza. Y así puede encontrar muchas cosas en la palabra de Dios, pero no la leemos. Les invito a que la leamos. Bien, ¿algún comentario? Lamento decirles que ya se acabó. Está interesante, pero pues en modo de tiempo se acaba. A ver, un comentario de todo esto, a ver qué les pareció, qué dudas tienen, un comentario. Bueno, yo tenía eso porque yo me gusta mucho escuchar meditaciones. Eso de el Dios se llama yo soy, el yo soy. Yo soy el que soy. Ajá, así se llama. Ah, ok. Sí. Gracias. Okay. Con relación al tema que estamos considerando. Sí. Pues ciertamente uno es el que decide, el que elige qué camino tomar, qué seguir, de qué manera actuar. Uno toma la decisión. Está, como estamos viendo en el estudio con Fanny, el camino del hombre y el camino de Dios. El hombre puede decir, la vida es corta y hay que vivirla y hay que hacer y deshacer, porque nos vamos a morir y hay que divertirnos, ¿no? Y hay que gozar la vida. Y Dios dice, arrepiéntanse y vengan a mí, ¿no? Entonces, nos la pasamos aquí en esta vida. Siempre decimos que no tenemos el tiempo para buscar de las cosas de Dios o no hay oportunidad. Y desperdiciamos mucho tiempo en muchas otras cosas más. Dios dice que Él debe ser el primero, que primero es Él. Después de estar como ahorita estudiando su palabra, puedo hacer ya después lo que tenga que hacer, pero primero es Él. Es mi decisión, es mi decisión. Y así de cada uno es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El Señor no quiere que yo me pierda. Él me está dando todas las herramientas para que yo, por medio de que he creído en Él, siga buscando de Él, siga haciendo conforme a su voluntad, porque Él está obrando en mí. Y en cada uno de los que han creído, en cada uno de los que le busquen, en cada uno, todos los que llamemos al Señor, los que busquemos de Dios, Él no nos dejará sin respuesta. Él es todo. Y nos ama con un amor profundo. Por eso cada día que nosotros acudimos a Él, Él está. Gracias. Bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Recordemos lo que habla Ezequiel en el capítulo 18, donde dice que él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y proceda de sus malas actitudes. Todos como seres humanos vamos a morir, todos. Porque nadie va a quedar aquí con vida, todos vamos a morir. Pero lo que la Biblia se refiere cuando dice que Él no quiere la muerte del impío, se refiere que cuando yo muera, lo que se va a sepultar o lo que se va a quemar es mi materia, es mi cuerpo. Pero ¿qué con mi alma? Porque nosotros los seres humanos somos tripartitas, ¿sí sabían eso? Nosotros somos compuestos por por espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? El alma. Dice la Biblia que cuando nosotros morimos, el espíritu inmediatamente vuelve a Dios, porque es el soplo que tenemos de vida. El espíritu vuelve a Dios. Pero mi alma, que son mis 5 sentidos, que es mi verdadero yo, ¿a dónde va a ir? ¿Sí? Lamentablemente hoy el mundo está lleno de filosofías. Y saben una de las cosas, todas estas filosofías y todas cosas que escuchamos, ¿no? Que ven a esta conferencia de tal hombre y todo esto, tristemente, ¿qué creen?
que todas estas conferencias o todas estas filosofías están llenas de muchas cosas diabólicas. Diabólicas, porque de verdad yo se los digo, un punto muy que habla la Biblia satánica es de que tú eres el importante. Ese es el punto que habla un punto de la Biblia satánica, que siempre tú, y que Dios no, y todo esto, ¿sí? Mucha gente piensa que al decir la Biblia, híjole, no, ya posteriormente habla de otras cosas, ¿no? Pero la gente hoy en día está siendo bombardeada por eso, y precisamente por eso es que la gente no quiere. Hace rato se recitaba Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a este mundo que vemos, se refiere a nosotros, a cada uno de nosotros. Él viene para darnos vida. Y exactamente, si yo soy quien rechazo la salvación de Dios, por causa del pecado, ¿sí? Pero las consecuencias van a ser fatales. Mucha gente luego dice, bueno, ¿quién ya fue al infierno? ¿Quién ya vino del infierno para que me diga, ¿no? ¿Qué entendemos como palabra infierno? A la vida. Es inframundo. O sea, el infierno está acá abajo de la tierra, no es aquí en la tierra. Mucha gente dice, aquí en la tierra es el infierno. No. ¿Por qué? Porque yo entiendo, ¿no? Y yo entiendo porque muchas veces no tienen eso en su casa. Si uno tuviera esto en tu casa y te dieras el tiempo, lo que ahorita veíamos ahí en Apocalipsis, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré a él y me oraré con él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra. ¿Qué dice Jesús? Yo estoy a la puerta llamando, es decir, Él está a la puerta de mi corazón llamándome, me está haciendo, yo quiero entrar, déjame entrar para enseñarte, ¿no? Pero somos nosotros los que rechazamos la gracia de Dios, no somos nosotros los que rechazamos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente como decía mi esposa, queremos vivir conforme a nuestros amigos de nuestra carne. Quiero ir al baile, quiero ir a tomar, quiero ir a estar conviviendo con gente que a veces, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me ayuda ese tipo de gente? ¿No? ¿Por qué no mejor buscar a alguien que te dé un buen consejo? Porque un verdadero amigo es aquel que no te va a llevar a un vicio. Aquel verdadero amigo es quien te va a tender la mano cuando tú no necesites. Porque un verdadero amigo es aquel que cuando tú le platiques algo, se lo va a guardar. Ese es un verdadero amigo. Pero aquella persona que te diga, haz esto, haz lo otro, destruye tu hogar, ese no es un amigo, ese es un enemigo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos cegados espiritualmente. ¿Por qué? Porque no entendemos más allá. ¿Sí? Pero la Biblia es clara. Dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se refiere a Jesucristo. Porque Él cargó todos nuestros pecados. Porque Él cargó todas nuestras iniquidades. Les voy a hacer una pregunta así rápido el día de hoy. ¿Ustedes creen que si un satánico se arrepintiera, Dios lo perdona? Sí. Claro que sí. Porque ese es el amor de Dios. Porque esa es la misericordia de Dios. Si un violador se arrepiente, Dios lo perdona. Porque ese es el Dios misericordioso del que nosotros hablamos. Ese es el Dios que está escrito aquí en la Biblia. Yo no te hablo de ninguna religión. Yo te hablo de una relación con Cristo. ¿Sí? Jesús significa Salvador. Es que es lo que significa Jesús, Salvador. Porque Él vino a salvarnos. Eso es todo. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar con una oración para concluir el estudio de esta mañana y seguir con lo que sigue. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Dios, Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Realmente, Señor, como dice Jeremías dijo que clamáramos a ti y tú nos enseñarías, mostrarías cosas grandes, Padre. Y realmente vemos cómo tú nos muestras cosas maravillosas, Padre, tu palabra, Señor. Y entendemos tu palabra y es sencilla, Padre, cuando tú nos guías con tu Espíritu Santo, Padre, cuando tú nos hablas, cuando tu Espíritu Santo nos enseña, Padre Santo. Gracias por esta bendición, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Padre Santo, para ser enseñados, para ser instruidos por ti, Padre Santo.
Te damos a ti la gloria y la alabanza y te pedimos, Padre Santo, que continúes dando esa guía y dirección en lo que resta de esta mañana, y no tan solo esta mañana, sino que todos los días de nuestras vidas, como leímos hoy, que tú morarías y estarías en nosotros, Padre Santo. Pedimos que tú nos sigues guiando, Padre Santo, todos los días de nuestra vida, Señor, que seamos guiados con tu Espíritu Santo, así como Jesucristo dijo que enviaría un Consolador para que estuviera en nosotros y para que nos enseñara